Hola a todos, ¿cómo están? Continuando con el curso de medicina legal, nos vamos a centrar en el estudio específico de la muerte. Vamos a comenzar definiendo a la tanatología. Se preguntarán ustedes qué es tanatología. Tanatología viene del griego thanatos, que significa muerte, y logos, que es estudio, y se refiere al estudio científico de los fenómenos referentes a la muerte. La muerte para nosotros puede ser clasificada en dos tipos y asimismo la diagnosticamos. La muerte puede ser de tipo biológica y de tipo clínica. Podemos definir a la muerte como la pérdida total e irreversible de las funciones vitales, respiratoria, circulatoria y sobre todo nerviosa. Aquí es donde ustedes van a encontrar las diferencias entre la muerte clínica o aparente de un paciente y su muerte biológica. Por eso ustedes ven que cuando llega un paciente en condiciones que los familiares consideran que está muerto, procedemos a la evaluación de los signos vitales y evidencias de funcionamiento nervioso que veremos más adelante. Entonces, repasando, el estudio de la muerte se da a través de una ciencia que se llama tanatología. Hay signos clínicos y signos biológicos de muerte. La muerte clínica es cuando se da la suspensión de la función cardiovascular, suspensión de la actividad respiratoria y abolición de las funciones nerviosas como la sensibilidad, es decir, un paciente que su corazón no late, no está respirando y por más que tú lo llamas, sus sentidos no responden, no responde al dolor, por ejemplo, o sea, su sensibilidad está abolida. Estos son los pacientes que cuando nos llegan y vemos que hay reflejos nerviosos profundos que indican que el cerebro sí está funcionando, pueden ser, por decirlo así, revividos. Es decir, esta muerte nosotros la podemos abolir, la podemos volver al estado o pelear porque esta persona vuelva a la vida. Los signos de muerte biológica son hipotermia, rigidez, lividez, descomposición orgánica y obviamente este es el tipo de muerte que definitivamente no podemos recuperar. Históricamente podemos decirles que hay maniobras que se han utilizado a través del tiempo para el diagnóstico clínico de la muerte y vamos a repasar algunas de ellas. La más típica es la maniobra de Winslow. La maniobra de Winslow consistía en poner al cuerpo ante una vela y un espejo. Obviamente, si la persona tiene una respiración, así sea prácticamente imperceptible, definitivamente al exhalar, aunque como digo, de manera imperceptible, se iba a poder ver el reflejo en el espejo de la respiración. Es decir, la misma práctica que muchas veces de niños nosotros usamos cuando el aliento se transmitía a la superficie del vidrio del espejo. La maniobra de Magnus es la ligadura de un segmento de nuestro cuerpo, preferiblemente una extremidad distal como un dedo, y
nosotros ya lo hemos visto cuando estamos, si una persona viva, pues va cambiando la coloración, ¿verdad? Porque deja de llegar oxígeno, pero inmediatamente soltamos, él va recuperando nuevamente su coloración de cianótica o azulada a su color rojo y posteriormente él toma el color de la piel. Obviamente en un cadáver, como no hay movilidad de la circulación, no se va a ver ninguno de estos signos. La maniobra de Lancisi, un poquito más agresiva, es la colocación o la provocación de una quemadura en la piel. La quemadura va a producir una reacción inflamatoria en los bordes de donde se dio la misma y se va a ver un enrojecimiento inmediato. Si no hay vida, no hay reacción inflamatoria y no se va a formar ningún halo inflamatorio. La prueba de Icart también era una prueba donde se inyectaba fluoresceína. La fluoresceína es un pigmento que convierte los tegumentos en una coloración amarilla y en nuestra córnea se forma un halo que es de coloración verde. ¿Por qué se da esta pigmentación en todo el cuerpo cuando se inyecta la fluoresceína, que no es letal? Sencillamente se da porque hay circulación. Entonces, definitivamente se comprobaba si había movimiento, había vida. Nosotros en esta imagen podemos ver que luego de la inyección de fluoresceína se puede ver el halo, que realmente es una coloración verde. Solamente aquí lo estamos viendo con una luz ultravioleta que se está formando en la córnea. ¿Qué es la córnea? Ahondando un poquito más, es todo este círculo que se encuentra en el ojo, que puede ser, dependiendo de la persona, pues de varios colores, ¿verdad? La parte blanca es lo que nosotros le llamamos la esclera. Estas son las partes del ojo. Y aquí está la pupila y en el centro el iris, que es por donde pasa la luz. Tenemos el signo de Neuma, Stenon y el de Lewis y Sommer. También, ¿a qué se refieren estos signos? El signo de Lewis y Sommer, de Stenon-Lewis, es la opacidad de la córnea que le llamamos ojo de pescado. Es decir, la córnea se torna con una coloración, nosotros lo llamamos albumínica, y es porque hay una proteína que es la más grande en el cuerpo, que se llama albumina y toma una coloración blanca. ¿Dónde ustedes han visto la albúmina? En la clara de huevo. Esa coloración, cuando ustedes están sancochando o friendo un huevo, pueden ver cómo se forma una telilla que es blancuzca, y esa es la opacidad que comienza a cubrir la córnea. Aproximadamente podemos decir que tiene esa forma para que tengan una imagen. Igualmente podemos ver que el ojo se hunde por la deshidratación y falta de circulación. Este signo puede aparecer a los 45 minutos si el ojo está abierto y a las 24 horas si el ojo está cerrado, lo que nos indica tiempo estimado de muerte y nos puede ayudar a determinarlo. Aquí podemos ver también la opacidad corneal, ¿verdad? Las imágenes son fuertes, pero lo más importante aquí es que vean lo que es el signo de Sommer, que son estas manchas chocolates que comienzan primero en el lado externo y posteriormente van a aparecer estas bandas chocolates también en el lado interno. Pueden aparecer a partir de las 2 a 3 horas de muerte y definitivamente se deben a la deshidratación de que, como dijimos antes, espero recuerden, de la esclera. Entonces, al deshidratarse la esclera e ir degenerándose, podemos ver la coloración de los pigmentos coroideos que se encuentran dentro del ojo.
También tenemos la maniobra neumatoscópica, que es una reacción con un papel de acetato de plomo en los cadáveres. La liberación de sulfuros a través de gases que van saliendo por las cavidades, podría ser la cavidad nasal o la cavidad oral. El acetato de plomo va cambiando de color ya que reacciona con los sulfuros. Todos estos signos son signos de presencia de muerte y fueron y son utilizados ampliamente en los estudios tanatológicos para determinar tiempos de muerte o presencia de muerte. Vamos a ver un poquito más acerca de lo que son los signos clínicos de la muerte. Esta semana comenzaremos estudiando lo que son los signos inmediatos de la muerte. Definitivamente podemos agruparlos como ya dijimos, en signos que son clínicos, que son inmediatos, y también en la próxima semana vamos a ver los signos que son tardíos. Entre los signos clínicos podemos ver la hipotermia. ¿Qué es la hipotermia? La hipotermia es la pérdida progresiva del calor corporal. Se dice que el cuerpo pierde temperatura en las primeras 12 horas a 1 grado centígrado por hora y posteriormente a medio grado centígrado por hora hasta que alcanza la temperatura ambiental. Es una forma de determinar el tiempo estimado de la muerte. Esto es un signo importante de deterioro neurológico. La dilatación de la pupila, la ausencia de los reflejos pupilares, es decir, si nosotros tratamos de tocar con un algodón la esclera, va a haber un reflejo del párpado. Los signos de rigor mortis, también, que lo veremos más adelante, podríamos considerarlos como signos de daño neurológico definitivo y daño de muerte biológica no reversible. Continuando con los fenómenos cadavéricos, como dijimos, hay fenómenos cadavéricos que son recientes y fenómenos cadavéricos que son tardíos, ampliamente estudiados en la tanatología para determinar el tiempo estimado y las causas o posiciones en las que se dio la muerte. Esta diapositiva nos da un pequeño repaso donde podemos decir que la muerte es la abolición definitiva de las funciones vitales. Como dijimos, estas transformaciones suceden en el cadáver debido a cambios. Estas reacciones se dan por cambios en el medio interno y por la influencia del medio ambiente que lo rodea. Es decir, no es lo mismo que un cuerpo se mantenga en un lugar frío o extremadamente frío a un lugar caluroso, o un cuerpo que se mantenga en un lugar donde la humedad es baja o donde la humedad es alta. Se conservan y se deterioran de manera diferente. Todo esto lo vamos a ir viendo más adelante. Franchini en 1985 nos clasificó los fenómenos cadavéricos en fenómenos iniciales, donde hay acidificación de los tejidos, por ejemplo, el enfriamiento cadavérico, ya hablamos algo de la hipotermia, el algor mortis, las livideces cadavéricas, la rigidez cadavérica, el rigor mortis, que estoy seguro que ya han escuchado de esto, y la deshidratación tegumentaria y de los tejidos.
En la próxima clase veremos todos los demás signos, que son los signos tardíos. En primer lugar, la acidificación de los tejidos se debe al cese de las oxidaciones orgánicas y al acúmulo de ácidos en la piel, lo que va produciendo deterioro de los tegumentos, como podemos ver en la imagen, y son signos obviamente seguros de muerte que impiden la regeneración de los tejidos. El tejido nervioso es el más afectado. Y como vemos en la diapositiva, su importancia es porque es un diagnóstico definitivo de muerte verdadera. La presentación de la acidificación de los tejidos produce deterioro de él y definitivamente representa datos de muerte biológica. Vamos a tratar de entender esto un poquito más, probablemente es un poquito confuso para ustedes, algo confuso para ustedes, pero muchos pacientes, por ejemplo, en estas etapas donde estamos viviendo la pandemia del coronavirus, saben que terminan en cuidados intensivos. El paciente no puede respirar por sí solo, tiene paros cardíacos, ¿verdad? Parada cardíaca, la circulación no es del todo adecuada y es prácticamente imperceptible, pero sus funciones cerebrales se mantienen. Por eso es que los intuban para lograr que el cerebro trate de ir sanando el resto del cuerpo, por decirlo así, y los medicamentos o lo que se utilice traten de ir regenerando y ayudando al cuerpo a sanar utilizando los aparatos estos que ya ustedes han escuchado, los ventiladores mecánicos, para darle soporte a la respiración de la persona. El enfriamiento cadavérico, hablamos como hace un momento también, se debe al cese de la actividad metabólica. Si no hay circulación, la circulación no se da a los extremos a partir de la función cardíaca y el cuerpo comienza a perder temperatura. Inicia en los pies, manos y cara a las 2 horas de la muerte y se extiende luego a las extremidades, pecho, dorso y finalmente se enfrían el vientre, axilas y cuello. Como ustedes pueden ver, el enfriamiento comienza de afuera hacia adentro y es porque definitivamente es el último segmento, el core, el centro del cuerpo, el que termina por enfriarse debido a que es el último que realmente deja de recibir movimiento circulatorio. Los órganos abdominales profundos conservan el calor incluso 24 horas después de la muerte, pero el enfriamiento es completo al tacto a las 10 o 12 horas. Todo este tipo de actividades de conocimientos nos ayudan a determinar la hora aproximada de la muerte de una persona. Uno de los órganos profundos que más se utiliza es el hígado. Y probablemente en alguna u otra serie de televisión verán que se mide la temperatura del hígado de las personas. Tenemos la deshidratación cadavérica, que es una condición ambiental externa caracterizada por elevadas temperaturas y fuerte ventilación, que dan lugar a la evaporación de los líquidos, pero también a la generación de gases. Dependiendo del ambiente también, como podemos ver, se pueden dar la pérdida de peso definitivamente por la deshidratación y dependiendo del tiempo pérdida de masa grasa y posteriormente magra, pero esto es más apreciable en pacientes que su masa corporal es mucho más pequeña, su superficie corporal es mucho más pequeña, por ejemplo los recién nacidos y los niños. Para nosotros en los adultos es algo que realmente no tiene mucha importancia y solamente en casos extremos donde hay algún tiempo ya que ha pasado donde se puede llegar a momificar el cadáver utilizando la cantidad de grasa, se puede determinar aproximadamente el tiempo, pero como les dije, en la mayoría de los casos realmente el peso en el adulto es algo intrascendente.
Otros fenómenos cadavéricos iniciales es la pérdida de color que se dan en algunos tegumentos y obviamente son definitivamente producidos por la pérdida de circulación y oxigenación en estas mucosas y en la piel. Lo podemos ver en los labios y lo podemos también ver en áreas como la vulva y los labios mayores de, la- de las mujeres. Aquí podemos ver otro signo de deshidratación que es el apergaminamiento cutáneo y que se da como, pueden imaginarlo como el papel del cigarrillo. Eso es lo que nosotros decimos que es un fenómeno de apergaminamiento. Como ven el papel del cigarrillo, el que lo ha visto, saben que es un poquito, tiene una consistencia como de pergamino, una consistencia que es rugosa. Bueno, de la misma manera se da en la piel, ¿verdad? Debido a la deshidratación y a la pérdida de circulación, donde la piel va tomando tintes más oscuros y le da esta forma a la piel. Aquí podemos ver los signos que son más comunes, como dijimos, el de neumaesteno, que hablamos hace un momento, que tenía que ver con la opacidad corneal. Aquí se ve mucho más bonita la opacidad, la podríamos llamar así, o sea que se ve mucho mejor definida la opacidad corneal. Como dijimos, parece una telilla y realmente espero que esto no haga que ustedes tengan problemas para volver a comer huevo más adelante, pero definitivamente la clara toma una coloración de este tipo. El primer caso, la córnea ya aparece turbia a los 45 minutos de la muerte. Y en el segundo caso, cuando vemos, aparece a las 24 horas. Y era lo que hablábamos, que dependía mucho de si los ojos se mantenían abiertos o se mantenían cerrados. Nuevamente repasando, aquí podemos ver la mancha esclerótica de Sommer-Larcher, que era la que decíamos, la mancha chocolatosa que mostramos en la anterior, la vimos solamente en un extremo, ahora la podemos ver en el otro ángulo, que es el ángulo interno del ojo del paciente. Otro signo es la lividez cadavérica. ¿Y a qué se refiere la lividez cadavérica? Se refiere a que si ya no la circulación no se está dando, la gravedad trae la sangre hacia abajo. Y si trae la sangre hacia abajo, nosotros vemos cómo se va dibujando un patrón según la forma donde la sangre no puede pasar porque realmente no está circulando, y es ahí donde se va acumulando y su degradación va provocando cambios de coloración, como hablamos en casos anteriores, donde se dan los moretones o los hematomas y la degradación de la sangre va produciendo cambios de coloración. Entonces podemos ver cómo se va dibujando la forma en la que realmente estaba el paciente a la hora de su muerte. Aquí podemos ver en esta figura cómo la persona tenía puntos de apoyo, ¿verdad? Y la lividez se encuentra en toda la espalda. Quiere decir que esta persona murió con puntos de apoyo en este nivel, pero estaba totalmente mirando hacia arriba, lo que nosotros le conocemos como una posición supina. Este paciente que está aquí, podemos ver como también la distribución de la lividez se está dando hacia este lado, y podemos ir pensando que estaba, en qué posición aproximadamente se encontraba esta persona. Como ven, de este lado no hay lividez y de este lado sí, entonces pueden ver e imaginar el grado de torsión en la que esta persona murió. Como dijimos, los lugares donde se van a encontrar oprimidos no se van a
manifestar la lividez, no va a haber el cambio de coloración por la presencia de sangre. Entonces, si la ropa está apretada, por ejemplo, en esto donde estaba el cinturón apretando de la persona, pues tampoco van a poder observar a este nivel el, la sangre en estado de éxtasis. Así que estas zonas deben tenerse mucho cuidado para no confundirse con señales de constricción producidas por otra cosa, ya sea una lesión producida por un golpe, por un ahorcamiento, por asfixia de algún otro tipo, utilizando alguno de los mecanismos que ya hemos estudiado que puedan producir compresión sobre los tejidos. La evolución de la lividez, entonces, resumiendo, inicia como pequeñas manchas aisladas que se van confluyendo, y eso es porque la circulación va acumulándose en un solo tipo porque ya de por sí no hay circulación. Entonces el tejido por gravedad va cayendo y va presentándose en la región que a donde la gravedad puede movilizarla de manera fácil. Esto puede verse entre los 20 y 45 minutos de la muerte y confluye alrededor de la hora y 45 minutos. Estos tiempos todos son relativos. En el resto del cadáver aparecen de 3 a 5 horas después de la muerte y ocupan todo el plano inferior del cadáver a las 10 o 12 horas, llamando plano inferior al lugar que está más próximo a la superficie, ya sea un piso o superficie de apoyo. Existe el fenómeno de la transposición de la lividez, donde una lividez cadavérica reciente puede hacerse desaparecer comprimiendo fuertemente con el pulgar o con un vidrio resistente en un punto limitado de su superficie para liberar la sangre en ese momento. Entonces existe la posibilidad de encontrar livideces en planos distintos, incluso opuestos, constituyendo esto un indicio seguro de que el cadáver fue movido entre unas 10 a 12 horas del fallecimiento y antes transcurridas las 24 horas. Por ejemplo, esta figura que vimos acá, como lo dijimos, en un momento podías confundir y pensar que había un grado de torsión o algo, ¿verdad? Pero lo más probable es que el cadáver fue movido de la posición donde originariamente se encontraba. Así, igual que como van cambiando los conceptos a través de que vamos pasando la diapositiva, también asimismo va evolucionando el diagnóstico que hacemos de las personas, ¿verdad? Entonces es importante el estudio de este tipo de equimosis. Ya anteriormente vimos el concepto de equimosis y basta con practicar una incisión en la región afectada para observar en la equimosis sangre extravasada y coagulada y firmemente adherida a la malla del tejido, en tanto que en las livideces no hay sangre extravasada, viéndose tan solo fluir un poco de sangre al cortar los capilares. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando usted corta el cuerpo de un cadáver, si sale mucha sangre, la sangre en ese segmento está reciente y probablemente usted puede determinar el tiempo también en el que el cadáver estuvo en esa posición. Si sale poca sangre, es que ya la lividez ha hecho a través de la gravedad que se pegue fuertemente a los tegumentos y obviamente no va a salir. Esto indica que la parte esa del cuerpo ha estado en esa misma posición durante muchísimo más tiempo. Y usted con eso puede diagnosticar de la muerte, el criterio clínico de la muerte cierta, el tiempo de la muerte y la posición del cadáver. Hay fenómenos también como la rigidez cadavérica.
que es un signo reconocible de muerte que es causado por un cambio químico en los músculos que produce estado de rigidez. A una temperatura normal, el rigor mortis, que es el nombre con el que más se le conoce, suele aparecer a las 3 a 4 horas después de la muerte clínica, y el rigor suele tener un efecto completo a las 12 horas. ¿Por qué se da esto? Porque la contracción de los músculos en este momento se da por la cantidad de ATP que liberan las células, pero posteriormente este ATP se va a consumir y a las 12 horas va a desaparecer totalmente. La rigidez cadavérica tiene tres fases. Una fase de instauración que se da principalmente entre las 3 y 24 horas. Una fase de estado que alcanza su mayor intensidad entre las 24 y 36 horas, y posteriormente a las 36 horas con seguridad ya se vence la rigidez. En la fase de estado es prácticamente imposible lograr retornar el miembro, la extremidad que esté afectada por la rigidez a su estado normal o la posición neutra en la que se encuentra una persona que se encuentra viva. Ya en la fase de resolución podemos ver lo que es la laxitud cadavérica, es decir, la facilidad para volver a mover el cuerpo. Entonces, como ustedes pueden ver, pueden tener varios criterios para ir determinando aproximadamente la hora y posición de el paciente al momento de su deceso. Esto lo vimos anteriormente, pero lo vamos a ver en esta diapositiva de manera resumida. La rigidez se da principalmente al inicio en el rostro, nuca, manos y pies a las 2 horas, posteriormente en el tórax, miembros torácicos, nos referimos a brazos, miembros pélvicos, piernas, abdomen, cuello y axilas a las 10 y 15 horas. Muy importante esto, la importancia de todos estos signos, no solo de la rigidez, insistimos, permite el diagnóstico de la muerte, determinación de la fecha y o del tiempo y reconstrucción de la posición del mismo. En esta diapositiva, que no vamos a ahondar tanto en ella, pero sí se las dejo, es para que ustedes vean un resumen de aproximadamente cómo se dan los cambios de la lividez, de la temperatura y del rigor mortis. Lo más estudiado en el campo de la tanatología, la medicina legal, la medicina forense, en el estudio de esto de los cadáveres. Y tenemos para finalizar lo que es los espasmos cadavéricos. ¿Y qué es los espasmos cadavéricos? Probablemente han visto películas donde ven que se encuentran cadáveres, donde los encuentran con facciones como de susto o facciones que pareciera realmente que estaban impresionados a la hora de su muerte. Y este espasmo se da realmente, por ejemplo, podemos ver esta diapositiva donde hay realmente una facción de la persona, ¿verdad? Generalmente se da por causas que al día de hoy consideramos desconocidas. Se relaciona de manera usual con muertes violentas o que ocurren en circunstancias en donde había intensas emociones físicas. Se puede decir que es un fenómeno vital por estimulación nerviosa, es lo único que sabemos, y es causado por un evento estresante. Entonces tenemos los espasmos cadavéricos y el rigor mortis, pero no son lo mismo. El espasmo cadavérico puede afectar a todos los músculos, aunque en general se presenta en un grupo específico, y lo que más recordamos siempre son los músculos de la cara, ¿verdad? Donde se ve la cara de susto, la cara de terror, la cara de sorpresa de el paciente afectado
Podemos decir entonces, como indicamos al principio, que el espasmo cadavérico y el rigor mortis pueden llegar a ser confundidos, pero la mejor forma de diferenciarlos es tener en cuenta que el primero, es decir, el espasmo cadavérico, se presenta de manera inmediata en el cuerpo, mientras que el segundo aparece en promedio, como ya vimos, y va por escalas después del momento del fallecimiento. Pueden retomar las diapositivas, creo que es esta que vimos, y vamos viendo que se va dando paulatinamente. El espasmo cadavérico es inmediato. Este fenómeno no solo se presenta en casos de muerte violenta, sino que también puede verse en casos donde la muerte se ha dado por fenómenos que producen grandes hemorragias cerebrales, fulguraciones en caso de enfermedades convulsionantes o cualquiera que genere grandes cantidades de estrés al momento del fallecimiento. Recordemos en clases anteriores que también vimos el concepto de la fulguración. El mecanismo fisiológico del espasmo cadavérico tiene un funcionamiento que es el mismo que el rigor mortis. Los músculos se mantienen contraídos por la cantidad de ATP que se encuentra en el mismo. Sin embargo, posteriormente pues va a haber laxitud ya por la degeneración de la ATP. Sin embargo, se produce en una escala mucho mayor y más rápida. El músculo se mantiene en contracción de manera mucho más aguda debido al fenómeno estresante y no le da tiempo al oxígeno de llegar al músculo y ayudarlo a volver a su posición de relajación. Y esta es la teoría que nosotros creemos, pero todavía realmente a ciencia cierta es un fenómeno que es bastante desconocido. En la próxima clase vamos a ver lo que son los fenómenos cadavéricos tardíos para continuar con el estudio de la tanatología. A todos, muchas gracias por su atención.